Seguimos con más Restos Diurnos. Y el ruido del mate es parte de la banda sonora de este programa, así que no hay ningún problema. Ya está con nosotros la artista visual que está a cargo de esta muestra, que está en el sindicato de... Asociación, que me ayude, y ya te presento, pero ¿cómo es el nombre del lugar, que es todo muy largo? Asociación de Magistrados y Funcionarios Provinciales Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. Belgrano 224, eso sí me acuerdo, entre Caseros y Duarte Quirós. Ahí está la muestra de esto que se llama La aceleración es directamente proporcional al olvido. Exacto. Y es muy interesante, que por supuesto tienen que ir a disfrutarla, ir a verla. Y le damos ahora sí la bienvenida a su autora, María Pía Copari. ¿Cómo estás? Hola, Juan, muchísimas gracias. Acá estoy muy bien y muy contenta de estar acá tomando matecitos y charlando con vos. Un placer entonces que podamos compartir este rato de artes visuales y etcétera. Bueno, empezamos entonces rompiendo este hielo visual de artes visuales, y quiero que me cuentes cómo surge esta idea, este trabajo monocromático. Monocromático. A igual O, esta abreviación de la obra, surge, en realidad, lo apuré, es una obra que tiene muchos años, pero no la quería mostrar, entonces este año surge como destapándose después de muchísimo tiempo, porque, bueno, quería hacer un proyecto integral con danza y con cine y con escritos, entonces, bueno, encontré en esta obra la manera de trabajar transdisciplinariamente un concepto que me parecía muy fuerte y que me interpelaba y me había tenido como abajo de la alfombra durante muchos años. Entonces esa fue así surge la obra, sin querer en realidad, la verdad. ¿Y es mejor o peor cuando es sin querer? Es más natural, es muy espontáneo, pero bueno, no deja todo el tiempo de sorprenderme y de... Los otros días pensaba, estoy sacando una debilidad para hacerme fuerte, digamos, estoy mostrando mi mayor debilidad para fortalecerme, digamos. Durante muchos años la escondía y eso me frenaba, entonces de una manera artística, porque me parecía que era importante eso, y no solamente de una sola forma, sino integrar lenguajes para comunicar algo, y ahí es donde entra la parte monocromática. Era tanto lenguaje, tanta información, que dije, bueno, esto realmente tiene que ser, no tiene que portar color, digamos, esto tiene que ser más esquelético, más, sí, como si fuera una fotocopia, prácticamente, digamos. Entonces ahí empieza, digamos, como ese tipo de decisiones estéticas que tienen que ver con el concepto de la obra, ¿no es cierto? Este trabajo me decís que es más natural, y quería saber, por ejemplo, un aproximado, ¿no? Si el proceso en esa cuestión, lo mismo aunque sea más natural, salió en medio de un tirón, vamos a llamarlo un tirón, en un tiempo corto, eso vos me dirás para vos cuáles son tus tiempos cortos y largos, porque cada uno los maneja distinto, sí. O un trabajo que vos lo tenés hiper pensado, que venís ahí masticándolo y que decís, quiero hacer esto, lo otro, lo voy a poner así, lo voy a colgar de esta manera, voy a poner esas cosas. ¿Cómo fue eso? No es tan exacto así. Acá la verdad es que se cruzan un montón de tiempos, hay un anacronismo permanente que es lo que lleva un proceso creativo. Esta obra viene a unir un montón de procesos míos, o sea, eso es lo que yo involuntariamente, por eso fue como, no fue premeditado realmente, pero dentro de un concepto metí un montón de obras de muchísimos años, que en realidad las empezaba un año y las terminaba 3 años después, o sea, empecé como a juntar un montón de capas de tiempo en este concepto, pero fue involuntario en el sentido de que no lo tenía replanificado, sí tenía como muy en claro que quería trabajar con la danza, que quería trabajar con el cine, que quería generar una obra que tuviera todos los lenguajes y que cada lenguaje comunicara el concepto de la obra. Era un sueño. Ahora realizarlo y concretarlo, sí es cierto lo que vos decís, que cuando este año dije, bueno, punto, porque tengo un objetivo y quiero presentar algo y quiero armar un proyecto, ahí le escupí, es cierto. Cuando tuve que armar la obra, cuando tuve que escribirla, porque empezó en escritos, y tenía que comunicársela a mi equipo con el que trabajo, la escupí, sí. Me senté y la escribí y ya está. Y fue un segundo, digamos, pero porque son muchos años acumulada
que también es eso lo que es como un conflicto para el artista, esos procesos creativos que vos decís no llegan a ningún lado y están muchos años ahí en tus cajones, en tus cosas, hasta que llega un momento que se cae la ficha. Y por eso esta obra tiene un conjunto de tiempos, que hay obras del 2019, mucho de la pandemia, o sea, todo, muchísimo, pero después cuando empecé a tratar de buscar la fecha, no podía poner ninguna fecha. ¿Cómo te encontró la pandemia con eso? ¿Te sentiste que empezaste a crear muchas cosas o te recluiste más? ¿Cómo fue? No, la pasé muy mal, para mí fue terrible. Ese fue el recurso para mí para pasar la pandemia, dibujar, pero no tenía materiales, no tenía recursos, para la sociedad no existíamos, nosotros los artistas no teníamos protocolo, todo el mundo hablaba por protocolo de trabajo, y yo decía, y me he dado cuenta que en mi sociedad yo no existo, no tengo ni protocolo de trabajo. Entonces fue un momento muy duro para mí, porque aparte soy independiente. Entonces, bueno, tomé un montón de decisiones que no sé si eran equivocadas o no, pero bueno, pasé como un momento de locura. O sea, para mí fue un momento sola en casa. Entonces ahí el recurso hay toda una serie de obras que están en la muestra que yo pensaba nunca mostrarlas, y ahí es donde la curadora las saca y me dice, esto hay que mostrarlo. Y esas son todas las que hago en la pandemia, de una manera como catártica, voraz, de no parar de dibujar, y siempre se dibuja lo mismo, y siempre dibujo lo mismo, porque para mí siempre está mal. Entonces un dibujo, otro dibujo, un dibujo, y después me quedo sin materiales, entonces empiezo a cortar trabajos viejos también, digamos, o sea, estos papeles, como no había papeles, no había donde comprar papeles, y yo no podía hacer otra cosa, yo vivo sin televisión desde toda mi vida, y aparte los dispositivos electrónicos me generaban muchísimo estrés, y tenía como una fobia a la conectividad porque estaba todo el mundo conectado. Entonces yo sentía que tenía 50 luces mirándome. Entonces no podía conectarme, entonces estaba en casa todo el día de pijama, con los pelos todos cruzados y todas esas cosas que nos pasaba a todos mal. Y entonces dibujando, cortando, y ahí empiezo como a hacer estos trabajos más obsesivos de los calados, de querer meterme en el hilo de la línea que estaba haciendo, y cortando, y hasta juntando los pedacitos que cortaba también, porque dije, con esto voy a hacer algo también, o sea, yo así que... No se desperdicia nada. No. Está muy bien. No. Y cierto. Sí, no pasa nada, era para... Sí, por supuesto. Perdón, te corté la idea, pensé que... No. Está bien, y además bailando, o sea, era cuando no había más papel o demás, bueno, música, para lo único que uso dispositivos electrónicos es para filmarme, para probar cosas, digamos, pero ese fue mi herramienta para pasar un momento que para mí fue uno de los peores momentos de mi vida. O sea, ahí es donde dije, de tanto analizar un trastorno mental, después de mucho tiempo me di cuenta que el trastorno lo tenía el mundo, o sea, que no era yo. Que estaba todo, y creo que ese es el primer como síntoma, digamos, de decir, bueno, esta obra viene a ponerle punto en eso, digamos, en todo, porque lo vivimos, tuvimos un momento donde frenamos, y donde donde parecía que el mundo estaba frenado, pero en realidad la vida continuaba, y hubo un tiempo nuestro que no se vivió, que no se pudo vivir, porque vivimos en sociedad, vivimos con el otro. Entonces estar encerrado, y esta frase que nos decían, estarte en casa, uno no sabe cuál es la casa, o si tiene una casa el otro, o si puede estar en esa casa también. O sea, era muy hipócrita todo para mí, y era como, yo necesitaba gritarlo a los cuatro vientos, y lo estoy haciendo ahora, creo. Sí. Está muy bien. Contame en cuanto a técnicas, ¿qué es lo preponderante? Si tal vez haya algo de todo eso que vos hayas pegado el volantazo técnicamente hablando, voy a inventar, ¿no es cierto? Sí. Diciendo, voy a utilizar una Bic negra trazo fino, y ahora digo, no, mejor no voy a usar un Sharpie negro, qué sé yo, por decir algo. ¿Hubo así cambios drásticos? ¿Decidiste eso sí o sí que tenga... ciertos elementos que estén sí o sí? ¿Cómo fue eso? No, la técnica viene del dibujo. Trabajo mucho con tinta china, todos los dibujos que están ahí tienen mucha mezcla de técnicas que vienen también del grabado, porque yo también soy grabadora. Entonces,
resurgí con técnicas que había utilizado hace un tiempo, que las utilizaba, digamos, como son técnicas de como que te vienen te mezclan conjuntos de tiempo, porque yo le sacaba como fotocopias, fotos mías que había hecho, y entonces las imprimía en papeles como pruebas y después las empezaba a dibujar. Entonces sí mezclaba como técnicas del dibujo, técnicas del grabado, mucha tinta china, o sea, me fascina la pluma a mí me encanta el trabajo de la pluma y soy como muy obse con eso, entonces la línea, el punto, hay trabajos que son muy detallistas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te fascina o qué es lo que te obsesiona de usar la tinta china o el plumín, imagino? Sí, la pluma. Sí, y bisturí y todas cosas como muy puntillosas. Delicadas. No sé, lo que más me fascina es hacerlo. El trabajo mental que se produce mientras estás dibujando con la pluma, cargar, porque tiene todo un tiempo de paciencia que en la vida se supone que no la tenemos, pero tenés que cargar la pluma, es a la vieja usanza, ¿viste? Entonces tenés que cargar la tinta en la pluma y cada vez que la vas cargando y vas dibujando la línea, es como se te ajusta la sensibilidad, tanto visual como táctil, digamos. Para mí es como acariciar algo bonito, algo bello, y es como hacerlo repetitivamente, como de la misma manera que digo que me pasan las ideas, como... ¿Te relaja hacerlo? Sí, me concentra y me concentra en las ideas. ¿Cuándo lo aprendiste a hacer? Más o menos. ¿A qué? A estar con, por ejemplo, esta técnica de la tinta china. Con mi maestro, con Marcos Acosta, él me enseñaba mucho, y tengo muchos trabajos hechos con un nivel de paciencia y detalle que... ¿Hace cuánto tiempo ya de eso? Más o menos. Sí, 2005, 2006, sí. Pero es algo muy lindo, porque vienen ahora las plumas ya cargadas con las tintas y qué sé yo, pero a mí no, a mí me gusta el plumín. Como antes, cargando ahora, manualmente. Sí, exacto, y con un tintero, y tengo mi tintero, y me fascina. Es más lindo así. Por supuesto, antes en mis bitácoras escribía con plumas, pero era medio complicado trasladar las tintas para todos lados. No, y hay veces que la espontaneidad de la idea me pide una lapicera, pero sí, la pluma es algo, y la pluma te deja mostrar más el rastro expresivo. De hecho, hay trabajos que yo no los quería mostrar porque se nota que estoy re nerviosa, porque los rastros son como trabados, y bueno, claramente a la curadora le parecieron fantásticos. Eso es lo que quiero, claro. Sí. Eso es lo que quiero. Quiero esto, sí, la verdad que sí, me fascina, me gusta mucho, y el bisturí también. Esa técnica, por ejemplo, cuando entramos al salón, vamos a hacer visual, ¿no? Sí. Entramos al salón, tenemos la parte de la explicación de lo monocromático, de izquierda hacia la derecha. ¿Esos primeros son los de tinta china o estoy equivocado? Entrando al salón, derecho hacia la derecha. Hacia la derecha, sí. Sí, porque todos tienen no hay ninguno que no tenga tinta. Todo lo que vos ves dibujado es tinta, y lo que no ves dibujado, que es gofrado y calados. Eso sí. Ahí no hay nada. Sí. No, eso es la impresión, digamos. Ahí no hay tinta, pero ahora sí. Vamos a eso, pero sí. ¿Y? Sí, y hay mucha mezcla de técnica también. Hay una pared que es más, que son más diversos los trabajos, y donde ahí sí tengo lápiz grafito, y también tengo mucho collage. Mucho porque era lo que había en casa, digamos. Empecé a cortar estas fotos, entonces hay trabajos que tienen pedazos de foto. ¿Fotos tuyas o...? Fotos mías de trabajos digitales, sí. Ah, bien, sí, bien. De trabajos no fotos con cargas emocionales o familiares. Eso no. Más siempre, de trabajo, de exploraciones. Siempre hay un cuerpo dibujado, siempre. Todo el tiempo, y es mi cuerpo, claramente, pero siempre hay como una expresión de un movimiento, de una danza, digamos, nada está quieto, y ese cuerpo se va moviendo en una circularidad, digamos, porque tiene una contorsión el cuerpo que gira en círculo, que esto viene de una escultura mía, que yo siempre digo que es el principio para mí de toda mi obra, que nace en el 2004, que es una escultura... Ayer. Claro, sí. Pero es muy loco porque esa escultura viene de un texto que había escrito primero, porque todo empezó con un escrito, qué sé yo. Y me acuerdo que era en la facultad, yo estaba en segundo año de la facu, aprendíamos a hacer lo que son los moldes tacelados, digamos, lo que es el molde del vaciado, que quiere decir que vos tenés que construir toda una estructura para tirarle el líquido
y ahí te va a reproducir la forma. Trato de decir de la manera más simple. Entonces, Sí. para hacer eso primero tenés que hacer tu primera esculturita, tu primer matriz, ¿bien? Bueno, nosotros íbamos a aprender esa técnica. El profesor me dice, María Pía, esto es imposible de hacer para esto. Esto no, y yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Pero escuchame, es muy complicado, que yo, bueno, el docente, Miguel Ángel Rodríguez de la facultad, es un genio, me siguió dando bolilla, y lo hicimos. Y esa esculturita gira en círculos, tiene una contorsión y tiene 2 cabezas y 4 brazos, digamos. Era un conflicto que yo tenía en ese momento, cuando uno es chico, viste, la emoción, la razón, y eran los brazos de abajo, que eran de la emoción, tiraban para arriba, para el cielo, para liberarse, y los de la cabeza, que eran la razón, para la tierra. Y eran muchos formitas, muchas esculturitas que se metían en un mundo, digamos. Bueno, de ahí viene. No quiero hacerlo más largo, por eso. No, está bien. Me encanta meterme en el recuerdo, en la cabeza, Sí. qué estás pensando para Sí. hacer eso, que me parece Sí. fundamental. Sí. Vamos ahora a cuál es el nombre propio, no de los dibujos, sino de las otras, que es como un calado. Sí. Habías dicho 2 nombres, pero justo... Calados y gofrados. Gofrados, ahí está. Gofrados y calados. Que hay como si, por lo menos cuando los veo, digo, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer Pandemia. eso? O sea, La pandemia. uno solo te puede llevar un tiempo largo, ¿no? Sí, me llevaba y yo no los quería terminar. Cuando los terminaba me agarraba yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? O sea, entonces, y por eso hay unos que termino hasta rompiendo el papel, ya el papel no se puede agarrar, hay algo, porque no podés cortar tanto para que se sostenga la forma, ¿no? Si es como 6 perforando un papel, te vas a quedar sin papel. Entonces yo no los quería terminar, entonces por eso empiezo a cortar cada vez más chiquitito. Lo más difícil era lo que más me atraía, digamos, porque esos papeles en realidad son malas impresiones de viejos grabados, que parece una metáfora, pero es real. Grabados que habían salido mal impresos, pero que la hoja es muy buena, porque es una hoja de grabado, bien gruesa, una hoja negra. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pandemia, vuelvo a repetir, yo necesitaba producir, hacer, entonces empecé ahí a cortar esos papeles, esa técnica se llama calado. Pero a su vez, esos papeles también habían sido gofrados, que quiere decir que vos le pones al papel un volumen, como la moneda. ¿Vieron cuando vos pones un papel encima de la moneda que toma esa forma? Bueno, o un sellito, eso es un gofrado. Ahí va. Entonces ahí... La explicación para el pueblo, para lo que por ahí no... Es que yo soy tanto. docente, entonces estoy acostumbrada a explicar para que todos entendamos. Y aparte es importante eso, digamos, la idea es que todos disfrutemos. Claro, que Sí. lo baje para que todos Por supuesto, podamos apreciar. los especialistas somos nosotros, entonces tenemos que explicarlo y me parece que está bueno. Bueno, esas 2 técnicas son técnicas propias del grabado, digamos. Pero lo del calado, bueno, fue algo que se me ocurrió porque no tenía materiales. Está sobre lienzos, ¿no es cierto? Sí. Eso fue ¿Por qué? Fue una decisión de la curadora, Bien. Lucía González Makowski, buenísima, vamos a decir la verdad, no tenemos muchos presupuestos, siempre los artistas, y valía más mostrar la obra que bueno, el empaquetado, ¿viste? El marco y demás, como la obra está muy desnuda. Y nos gustó esto de que funcionaba. Primero fue un accidente en el taller, porque son tablas que yo preparo para los chicos, para mis alumnos, y este año no las preparo yo, porque antes las compraba preparadas, este año estaban crudas, y se me cayó un dibujo de esos encima de esa tabla, que la tenía que acomodar, y dije, esto queda muy bien. Ahí lo converso con una colega mía, la profe del taller de Historia del Arte, la Coti Molina, y me dice, che, queda muy bien. Y con el concepto de la obra, con esto de la desnudez, con esto de lo monocromático del esqueleto, la verdad que cerraba el concepto perfecto. Y es lo que tenía, también. Y nos gustó, y quedó muy bien. Entonces, nada, después montarla para la exposición, a mí me hacía doler el alma, el cuerpo, porque yo decía, si van a estar ahí solitas, desnudas, durante un mes. Y bueno, tuve que buscar algunos sistemas de montaje especiales para que se sostengan y demás, pero la idea era que eso, mostrar, digamos, como el desnudo de la obra. Esta es tu obra más natural, según Sí. tus palabras, más del principio. ¿Hay otra que se le asemeje un poco, o esta es la más disruptiva de todas, o sea, tal vez la más personal de todas, por lejos?
Pregunta complicada. Yo creo que sí, pero creo que todo el tiempo el artista va buscando cada vez más, digamos, sería, si no lo estuviera haciendo, estaría fallándome, digamos, o sea, creo que buscamos eso, digamos, yo estoy incómoda en esta obra, no es algo placentero, bonito, es una incomodidad que es necesaria, digamos, porque es un momento incómodo también, venimos de momentos incómodos y también es eso, es poner sobre el debate temas que no se hablan, pero llevan también induciéndotelo de otra manera, ¿no? Diciéndote, mira cómo esto se puede interpretar artísticamente de esta manera, pero lo que te invito es a conversarlo, a ponerlo sobre la mesa, digamos, sobre todo eso, conversar, a que se generen charlas y debates sobre cosas que evitamos hablar o hablamos muy mal, por ejemplo, de la salud mental, ¿no? Bien, me parece fantástico eso. ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra, Pía? Esta muestra va a estar hasta el 23 de mayo, ahí mismo en la asociación. El día anterior va a haber una activación que va a estar muy buena, ya hicimos una el jueves pasado, y la activación habla de que el concepto de la obra está activo y que el público participa de esa construcción. Entonces tuve unas charlas muy interesantes con personas que me devolvieron conceptos del olvido que yo no los tenía presentes, no los había pensado de esa manera, así que me encantó. Así que el jueves vamos a tener una activación donde vamos a invitar a la gente de nuevo a charlar sobre eso, y el día siguiente vamos a cerrar con una performance y con otras cositas también muy lindas que no quiero spoiler, pero va a haber performance y intervenciones el 23 de mayo a las 19:30 horas en Belgrano 224. Soy buenísima. Pía, te voy a hacer la última pregunta, que es una pregunta ansiosa. Estás con esto, estás hasta el 23 con todo esto que acabas de comentarnos. ¿Ya hay trabajo aparte? ¿Tenés pensado próximas muestras para lo que queda del año? Sí. Sí. ¿Con qué seguridad sí. Lo dijo? Sí. Sí. Voy a estar en otros lados. ¿En otros lados? ¿De la ciudad o del mundo? Del mundo. Sí, nos vamos a mover un poquito más. Sí, no tengo fechas de algunas cosas, pero otras cosas sí están confirmadas, que sí, por lo menos un poquito por Latinoamérica vamos a estar. Bueno, cuando vuelvas, si querés volver. Por supuesto, me va a encantar, por supuesto. Sí. Pía Copari, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, hermosa nota. Y aparte, debemos de decir que él fue a la muestra, la vio, entonces todas las preguntas que me hizo son con su visión entrenada. Así que feliz, la primera vez que me hace una nota viendo mi muestra. Feliz. Muchas gracias, todos los éxitos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y saludos a Marti Soto, que anda por ahí en el sí, la amamos. Que es y Culsi es lo mejor de lo que nos pasa. Hizo que conectemos acá. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias.